Esta semana en Final Abierto el doctor Carlos Viñolo, el ministro secretario general de la Gobernación, vamos a hablar de distintos temas y uno de ellos tiene que ver con la pandemia. En el mes de mayo con un mes realmente complicado, ¿no? Con números que obviamente preocupan y mucho, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? ¿Preocupado por los números que estamos teniendo en el mes de mayo o era algo que ustedes ya tenían un poco previsto, ¿no? Algo previsible? No, claramente con preocupación por lo que está ocurriendo en general en el país, en otras provincias y también en la nuestra. Hay una presión creciente de la pandemia al sistema sanitario, eso se nota, fundamentalmente porque se mantiene un número en meseta muy alta durante mucho tiempo y lógicamente y desgraciadamente también, ¿no? Esa relación entre aumento de contagio, aumento de internación y aumento de personas fallecidas se da igual que en otros lugares. Por lo tanto, creo que tenemos que tener un mensaje claro de no bajar la guardia, de no creer que esto está superado, que al contrario hay que mirar con mayor detalle y probablemente analizar día a día cuál es el camino que haya que seguir, donde se incluyen también medidas que se deban tomar y fundamentalmente la gente, ¿no? que ponga su granito de arena, como decimos siempre. El gobierno está haciendo una tarea, nosotros estamos conformes con el testeo, la salida a la calle, el seguir la trazabilidad en todos los casos que se pueda. Hay una tarea enorme del sistema de salud intrahospitalariamente en el Campaña, incluso todo el sistema de salud funcionando, pero eso no alcanza, tenemos que ser solidarios y darnos cuenta que hay que poner el aporte personal a la hora de interactuar con otras personas. Habló de medidas, doctor, ¿la están analizando? Siempre se analiza en el monitoreo y seguimiento de la cantidad de casos, hay que hacer el día a día. Siempre digo que una golondrina no hace verano, un número de un día no toma una definición al día siguiente, pero cuando ese número empieza a repetirse a lo largo del tiempo, uno está obligado a mirar con mayor detalle. Porque números que se repiten, estamos hablando, lamentablemente, doctor, de personas, de pacientes internados en el Campaña, estamos arriba de los 250 de un buen tiempo a esta parte, y de las personas fallecidas, ¿no? Con un número que lamentablemente ha ido creciendo en los últimos días, ¿no? Sí. Y eso indudablemente hace que el sistema comience, por el tema de la finitud de los recursos humanos, me imagino a preocuparles cada vez más, ¿no? Sin duda, se está trabajando mucho en eso. El área de salud está haciendo ajustes propios de esta nueva etapa que se viene. Por eso, como ustedes vieron, hubo reuniones con el sector privado para empezar a coordinar de mejor manera acciones. Y seguramente tendremos que seguir en esta línea, porque lo que estamos mirando, y parecía que había un declive a nivel del AMBA, que es el lugar donde en primer lugar impacta la pandemia en el país, empezó nuevamente a mover la aguja hacia arriba y naturalmente eso hay que mirarlo con atención porque hasta ahora al menos en la Argentina la pandemia se dispersó como una mancha de aceite sobre el agua, empezando en el AMBA y yéndose hacia el interior del... Habló de recursos del sistema privado. ¿Piensan apelar también al sector privado en Corrientes? Porque hasta ahora ha sido todo COVID sector público. Digo, ¿pueden apelar también al sector privado? Esperemos que no, pero como yo lo he comentado en otras oportunidades, el año pasado se hizo un protocolo que incluye eso, porque en la previsión que había que hacer era algo totalmente desconocido, no sabíamos a dónde íbamos a estar y en el protocolo que armó el Ministerio de Salud se incluye una etapa que es una etapa ultra crítica, ¿no? Cuando haya que recurrir a sí, hoy estamos lejos de eso, ¿no? Sí, hoy estamos todavía con capacidad en ese sentido y lo que no quiere decir que estemos bien, ¿no? Hay que confundir porque a veces uno con el mensaje dice sí, todavía, pero en realidad necesitamos... Sí, el mensaje que toma la gente, bueno, vamos a seguir como estamos, total... En relación a eso le iba a preguntar, ministro, porque le quería preguntar si ustedes consideran que está funcionando esta división o esta administración por fases de las localidades, mirando sobre todo los casos
de estas ciudades del interior, o también capital, digamos, que se amesetaron en una cantidad, ¿no? Pasaron a fase 3, a fase 2, volvieron. Sin embargo, no logran reducir la cantidad de casos, sino que más bien se amesetaron en una suma alta para cada localidad. Sí, lo que pasa es que no somos una isla, estamos justo en el momento crítico de la pandemia. Nosotros creemos que el sistema de fases con aplicación territorial ha dado resultado. Nosotros entendemos que las medidas que se fueron tomando localidad por localidad permitieron recuperarla. Hoy estuve reunido con el intendente de Virasoro, por ejemplo, preguntándole, en realidad era por otro tema, pero él me comentaba que a partir de ese cierre y apertura a modo de válvula intermitente les permitió a ellos oxigenarse y si bien tienen casos, están mucho mejor. ¿Y qué diferencia lo que pasó en Virasoro, en Ituzaingó, que lograron controlar, a lo que pasa en Curuzú, en Mercedes, o en Goya, que van teniendo otra vez casos a pesar de esta administración por fases? Bueno, natural es porque la pandemia y este virus nos ha demostrado que tiene otro nivel de penetración y de presencia en los grandes centros urbanos, es decir, en las ciudades más grandes, no para hablar de grandes centros urbanos. Entonces no es lo mismo cuando se mete en ciudades chicas, es más controlable, cuando va a ciudades más grandes, y la capital es el ejemplo, ¿no? Venimos ahí alrededor de 100 casos diarios hace bastante tiempo. Ahora, doctor, antes que pensar en el privado, digamos, no es factible que se piense en una descentralización de la atención, que los hospitales del interior puedan atender COVID también. Mire, nosotros tenemos distintas vías de salida diseñadas por protocolo. Yo hablé del privado porque esa fue la pregunta. En realidad hay una primera vía que es la primera apertura seguramente que se podrá hacer ante una necesidad, que es por donde empezamos la pandemia. Ustedes acuérdense que toda la atención de la pandemia se dio en el Hospital Llano. Entonces ahí hay personal y capacidad como para manejar situaciones. Puede darse situaciones como la de los privados descentralizando si el problema grave es la capital, y eventualmente puede darse una descentralización, pero no es plan A dentro del esquema. No está nada descartado, pero tenemos que tener todo sobre la mesa, digamos. ¿Y el plan de vacunación, cómo está? ¿Tenemos vacunas? ¿Para cuánto tenemos? ¿Se va a acelerar el ritmo de vacunación en los próximos días? Todo eso depende de la cantidad de vacuna que tengamos. Nosotros, vacuna que llega se operativiza, estamos entregando hoy turnos a rango etario de 45 hacia arriba. Nos parece un buen lugar, digamos, porque va cubriendo una necesidad que es un sector de riesgo que nos mostró la estadística de fallecimientos. Aparentemente, sobre el fin de semana, principios de la próxima, tendríamos llegada de vacuna de manera importante. Eso nos va a imprimir... Que es la AstraZeneca, ¿no? Exactamente, nos va a imprimir un ritmo diferente y nos va a permitir ir bajando los rangos etarios. De todas maneras, estamos muy conformes con lo trabajado hasta acá. Hay que pensar que se terminaron, nosotros hablamos de 99% ahora en vez de decir 100% de tal categoría, porque siempre hay una excepción, pero salud con 2 dosis, hay policías con 2 dosis, docentes con 2 dosis, se vacunaron insulino dependientes, se vacunaron oncológicos, discapacitados. Ahora, doctor, ¿cómo hacen para eso que usted está explicando en la discusión en la que se está dando ahora por sectores? Porque, por ejemplo, hubo paro de colectivo, los colectiveros piden también vacunas, los farmacéuticos. ¿Hay distintos sectores esenciales que están pidiendo vacunas también? Sí, probablemente si uno entra a demandas sectoriales termina como Tupac Amaru, porque todo el mundo tiene fundamentos para demostrar cuál es el trabajo y la importancia de su trabajo. Creo que en eso nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo por mirar la estadística de fallecidos
y encontrar allí los sectores que más necesitan. Y en esa ser estadística, cubiertos. doctor, hoy lo escuchaba decir al ministro Caroso que van a avanzar sobre el tema de la obesidad. ¿Se piensa ya avanzar directamente, por ejemplo, en Capital, vacunando a personas con sobrepeso? Y de hecho u ya obesas? se ha avanzado. De hecho ya se ha ¿Ese es un avanzado. criterio a seguir entonces? Sí, sí, porque claramente el hospital de campaña nos está demostrando que es una necesidad. Las personas que tienen un cierto grado de obesidad, que es mórbido, le genera un inconveniente superior, digamos. Entonces se diseñan líneas de trabajo que de hecho ya se ha empezado a vacunar. Ministro, ¿sabemos hoy en día qué cepas y en qué cantidad tenemos presentes? Sabemos que hay distintas cepas, pero ¿sabemos cuánto ocasionan los casos que estamos viendo hoy, sobre todo en el hospital de campaña? Se sabe, lamentablemente, con una demora, porque todo lo que es seriado respecto a identificación de cepas hay que mandar al Malbrán y eso tiene un delay de 2 semanas y usted sabe lo que puede hacer el virus en 2 semanas, ¿no? Por Pero eso es que ¿se está trabajando estadísticamente con eso también? nosotros, el área de epidemiología va registrando, va llevando adelante toda la trazabilidad cepa por cepa, porque es una necesidad que tenemos en esta etapa. Incluso tenemos la posibilidad, si podemos cerrar la semana que viene, de poder hacer esos análisis acá en Corrientes. Eso es un buen anuncio importante. En la Facultad de Medicina, para que nos dé una inmediatez. Hay equipamiento, hay recursos humanos, están interactuando para ver el tema reactivo y ojalá que lo podamos Es la hacer. última con respecto al tema de la pandemia, doctor. Clases presenciales todavía no está en discusión. ¿Vamos a seguir de esta manera? Por ahora sigue todo igual. Aprovecho también la pregunta y le agradezco porque había salido una fake news Sí, exacto. circulando como que el gobernador había hecho un anuncio y la verdad que eso no es correcto. Ni siquiera está en análisis, ¿no? No está analizado en este momento. Hablamos de la pandemia con el doctor Carlos Viñolo. En el próximo bloque vamos a estar hablando también de las cuestiones políticas electorales en la provincia de Corrientes.